tranquilos, no me hagan caso y no se quedan después. Gracias, profe. Sí que para los que no están presentes va a haber una actividad que yo voy a ver si en algún momento puedo tomar asistente desde acá, desde el MIT, que tienen que hacer a través del campus, porque es obligatorio esta instancia hacer seminarios. Me conecté desde el celu porque la compu se me apagó. En cuanto se me prenda, proyecto ahí. Bien, pero bueno, para empezar así, no nos demoramos más, mientras conecto la compu, que voy a aparecer desde ahí también. Chicos, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? Más allá del adulto mayor, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué pueden decir? Que era una construcción social, también que era cultural, y habíamos dicho que variaba, digamos, en el tiempo y atravesaba, digamos, a todos los individuos. Bien, bien. Algo más que puedan agregar. Es una construcción social, ¿sí? Como decimos, que es histórico, que tiene que ver con la subjetividad y con el tiempo desde que nacemos, el tiempo desde dónde, cuando hablamos de tiempo en subjetividad, ¿qué les parece? ¿Cómo es esa temporalidad en respecto de todo, pero también a la sexualidad? Habla de también la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, porque por ejemplo, las fases de la sexualidad de Freud, eh, en los niños, digamos, es otro tipo de, o sea, no habla específicamente de sexualidad de sexo, sino sexualidad de conocerse a sí mismo. Y bueno, y la sexualidad también habla de lo que es el deseo, el placer y otras cuestiones. Bien, bien. Buenísimo, sí. Más que nada pensar que los tiempos no solo tiene que ver, o sea, con nuestra vida entera, con nuestro tiempo de vida, sino también tiene que ver con el lugar cultural en donde estamos, tiene que ver con cosas que inclusive sucedieron previo a nuestra existencia. Eso también atraviesa y determina y contribuye en la construcción de esa sexualidad. Como dicen los compañeros, sexualidad no es solamente esto que pensamos desde el acto sexual o lo genital, como muchas veces se lo pensó. Y todavía se lo sigue pensando. Porque, bueno, uno, cuando trabajamos hoy en día, la educación integral de la sexualidad está incorporado. Hola, profe, buen día. Somos de la comisión D y estamos en la FACU armando la efemérides, por eso no podemos prender la cámara. Bueno, sí, Dana, ahí se escuchaba pasillo. Ese es ruido pasillo, está bien. Qué lindo. Bien. Armen, ¿y efemérides de qué hay hoy? Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Ajá, qué bueno, qué interesante. Bien, bueno, armen tranquilos, dejen el micrófono, por lo menos escuchando el audio, y en cuanto puedan
estén un poquito más atentos. Bien, bueno, entonces esto, la sexualidad tiene que ver con esa construcción. ¿Y quiénes participan? ¿Quiénes contribuyen? ¿Cómo es esa construcción? ¿Qué les parece? ¿Quiénes participan en la construcción de mi sexualidad? Y en ese caso serías vos misma y las personas con las que tengas interacción, digamos, social, por así decirlo. Ujú, sí. Todos los agentes de socialización que participan en la vida de los sujetos, y nosotros sabemos que nosotros tenemos una socialización primaria, que es más en lo intrafamiliar, es más afectiva, es en los primeros años de vida, que sin duda contribuyen, colaboran, participan del proceso de socialización y de la construcción de la sexualidad, pero también todos los agentes secundarios, que es cuando el sujeto comienza a institucionalizarse, la incorporación en grupos de amigos, en la escuela, en distintos clubes, y esos agentes de socialización van participando, van dando sus elementos a la construcción de la subjetividad y de la sexualidad. Porque la sexualidad, como esto que justo venía diciendo antes, es mucho más amplia que lo genital, pero muchas veces se lo sigue pensando. A veces uno en el secundario está incorporado como un contenido transversal, la educación sexual integral, y sin embargo uno se acerca a los adolescentes y ellos siguen esperando que uno le enseñe métodos anticonceptivos. O sea, seguimos de alguna manera pegados al acto. Uno espera esto, ¿no? Ellos esperan esto, que uno le explique cómo cuidarse, qué métodos hay, cuál es el más efectivo. Y esto es seguir en alguna manera pegado a lo genital o a esta cuestión del acto sexual, que está buenísimo, forma parte, aparte el cuidado tiene que ver con todo eso también, cultural y muchas otras cosas, pero la sexualidad es mucho más que eso. De hecho, cuando nosotros decimos que esto tiene que ver, es una construcción histórica, desde que nosotros nacemos y el otro es esencial para nuestra construcción subjetiva, el otro que me recibe, esto que vimos tanto en pediatría y en todas las áreas anteriores, esto del otro que me recibe, el otro que se vincula, el otro que me habla, que me trata, que me escucha, que me acaricia, y ahí nos da ese baño libidinal, ese ello, esa construcción que tiene que ver con todo eso pulsional. Bueno, y todo eso hace a la construcción de nuestra sexualidad, todo eso que tiene que ver con el otro que me mira, el otro que me trata, el otro que se vincula. No solo porque, bueno, muchas veces hemos escuchado y en otros seminarios surge esto de, sí, el otro que me toca, y seguimos con lo corporal, ¿sí? Seguimos pensando con que el otro que me toca, seguimos pensando en esto, y en realidad tiene que ver con todo ese otro que se vincula conmigo desde muchos lugares. Porque justamente cuando nosotros pensamos en cuerpo, ¿cómo pensamos el cuerpo? Cuando hablamos de un cuerpo, ¿cómo es nuestro cuerpo? ¿Okay? Cuando hablamos de cuerpo, ¿de qué hablamos? ¿Qué es el cuerpo? La otra clase, no sé si fue con usted o con quién, habíamos hablado justamente de esto del cuerpo. Podía ser físico y no me acuerdo la otra palabra, subjetivo o así. En nuestro caso, ponele, lo que evaluamos en la medicina sería como el cuerpo biológico, entonces sería físico. Ajá, bueno, conmigo lo hemos charlado, pero creo que el último seminario lo tuvieron con Ale. A ver, ahí está. Cuando nosotros tenemos un cuerpo, esto lo vimos inclusive en nutrición. El cuerpo es un cuerpo físico, como dice la compañera, un cuerpo anatómico, un cuerpo que pesa, que se mide, que tiene talla, peso, altura, todas estas cuestiones, ¿no? Que nosotros sacamos el índice de masa corporal, que ese sería el cuerpo biológico, ¿no? El cuerpo anatómico. Pero también tenemos un cuerpo simbólico y un cuerpo erógeno. Este cuerpo simbólico es el cuerpo por el cual el sujeto se vincula con nosotros, este cuerpo que es el cuerpo cultural, podemos decir, ese cuerpo que tiene que ver con nuestra imagen, cuando nosotros nos pensamos a partir de este cuerpo simbólico, ¿sí? Esto es lo que da lugar a la construcción de la imagen corporal, que nunca coincide, la imagen corporal que tiene que ver con muchas cosas inconscientes, que nunca coincide con el cuerpo real, ¿no? Que esto lo escuchamos, ¿no? Cuando alguien, bueno, un trastorno de la conducta
conducta alimenticia o trastorno de la imagen corporal, muchas veces viene esto, una persona que se ve de una forma y su peso indican otra cosa. Porque bueno, tiene que ver con eso, con que la imagen corporal es mucho más que eso que simplemente se ve. Y el cuerpo erógeno, ¿sí? Es el cuerpo que siente, que por el cual el sujeto siente placer, siente displacer, a través del cuerpo del cual el sujeto se vincula con el otro a través de la erogeneidad, ¿sí? Pero justamente, y en esto que decía la compañera de Melanie, no solamente ustedes trabajan con el cuerpo físico, ustedes trabajan con el cuerpo atravesado por todo esto, ¿no? Por eso lo planteamos desde, yo me voy a vincular con un cuerpo que no es un pedazo de carne que yo toco, ¿sí? Sino que es un cuerpo que siente, un cuerpo que siente desde lo sensorial y que siente vergüenza, que siente asco, que siente placer, o sea, un cuerpo que vivencia todo eso porque es un sujeto. Por eso es que es importante pensar el cuerpo desde todo esto, y para pensar la sexualidad, importante pensar en esas cuestiones, ¿no? En esto de ese cuerpo atravesado por todo esto para que el sujeto vivencie su sexualidad. Bien, bueno. Perfecto esto en cuanto a sexualidad. Y en cuanto a adulto mayor, ¿qué pueden decir? Igual ahora vamos a ir recabando saberes, pero ¿qué pueden decir? Sobre la sexualidad en el adulto mayor. Sí. Ay, esperen que saco el sonido. Y que, por ejemplo, está atravesado por lo que piensan las personas de que, por ejemplo, la sexualidad en los adultos mayores no existe. Esperen que saco el micrófono de la compu, porque me acaba de prender. Ahí está. Bien. La compañera decía que la sexualidad en el adulto mayor se dice que no existe. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más o cómo piensan o qué saben sobre la sexualidad en el adulto mayor? Ayer tuvimos un seminario, o antes de ayer, no sé cuándo era, que fue justamente el tema de educación sexual y todo eso, y hablamos de que también la sexualidad por ahí, no siempre, porque hay adultos mayores que son sexualmente activos, pero por ahí se vuelve algo más como tierno y no tanto referido a lo genital, por así decirlo, sino más al acompañarse, abrazarse, besarse o estar, dormir juntos, esas cosas. Bien. Sí, porque nosotros tenemos justamente, y esto lo vimos en sexualidad, dos corrientes de la sexualidad. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos corrientes libidinales del vínculo? Capaz una tierna, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, nosotros tenemos dos corrientes de la sexualidad, una corriente tierna y una corriente sensual. ¿Se acuerdan? ¿Les suena, aunque sea? Lo vimos en sexualidad, creo que es en segundo año. Bueno, estas dos corrientes, ¿sí? Son las que de alguna manera dan lugar, estoy compartiendo pantalla si llegan a ver algo, de alguna manera es lo que nos contribuye a pensar cómo es la sexualidad en el adulto mayor. A ver, respecto del acto sexual, y ustedes, que esto ya lo tienen, ¿qué pasa en cuanto a su función sexual en el adulto mayor? Ustedes recién en el seminario que viene van a cursar ginecología, ¿no? Salud integral de la mujer. Bien, pero bueno, ¿qué sucede en el adulto mayor respecto de la función sexual? Y que se producen una serie de cambios que hacen que disminuya, digamos. Por ejemplo, en el caso de la mujer, por la menopausia reduce la lubricación y eso lleva a que no pueda tener relaciones, por ejemplo, le duela mucho. Bien, por ejemplo, hay menos lubricación y eso dificulta. ¿Qué otras cosas suceden en el hombre, por ejemplo?
Y en el hombre pasa algo similar a lo que dice Mili, que en la mujer, que se llama la andropausia, que si bien es una edad mayor, hay pérdida de testosterona, etcétera, disminuye la libido, disminuye la potencia sexual, y bueno, y después está toda la parte psicológica, supongo, de lo que es el tabú y etcétera por las relaciones sexuales en los adultos mayores. Bárbaro. Bien. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que sucede en cuanto a la corriente tierna y a la corriente sensual? Por eso digo, esto es lo que nos contribuye a poder pensar en qué pasa en el adulto mayor. ¿Qué pasa respecto de la corriente tierna y la corriente sensual? La corriente sensual era todo esto que en todo vínculo, pensemos en el vínculo de una pareja, en todo vínculo de una pareja hay una corriente tierna que tiene que ver con el encuentro con el otro, que tiene que ver con todo lo que es meta inhibida, se llama, ¿sí? Con todo lo que es la sexualidad de meta inhibida, de meta sexual inhibida, ¿sí? En donde el destino no es, ¿sí? el acto sexual. Que tiene que ver con el hablar, el encontrarnos, el mirarnos, el comunicarnos, todo eso, ¿sí? Que tiene que estar, pensemos en una pareja, en toda pareja también. Y la corriente sensual tiene que ver con lo de meta sexual, ¿no? Donde no hay meta inhibida. Que ahí es todo esto, ¿no? El placer previo para tener una relación sexual, el beso, el abrazo, todo eso que hace, ¿sí? Que contribuye a un acto sexual posterior. Entonces, nosotros tenemos estas dos pulsiones que Freud va a decir que tienen que ir de la mano, ¿no? Que en una relación tenemos las dos y de alguna manera estas pueden entrelazarse o no. Va a hablar de mezcla o desmezcla pulsional. Cuando hay desmezcla, cuando estas no están juntas, es cuando por ahí puede haber algunas dificultades. Y cuando hay mezcla, de alguna manera en la pareja y en los vínculos hay, ¿no? Una buena vinculación. ¿Qué les parece a ustedes que pasa con estas dos corrientes en el adulto mayor? Yo sigo intentando abrir el PowerPoint. Predomina la tierna sobre la sensual. Bien. Y en el adulto mayor predomina o hay mayor cauce, hay una mayor... Por eso qué bueno, María Florencia, que dijiste predomina, porque muchas veces se piensa que la otra no está, ¿no? Que es que el adulto mayor se conforma con una caricia. No. En el adulto mayor hay otros tiempos, ¿sí? Para todo, ¿no? Desde para sus acciones motrices cotidianas, para todo, ¿sí? Hay otros tiempos, inclusive para un acto sexual. No es que este no sea posible, sino que es en otros tiempos de otra manera. Esto que siempre hablamos, las suplencias, ¿sí? ¿Recuerdan? Cuando tuvimos la clase en la Facu hablábamos de las suplencias en la vida, ¿no? Esto de los duelos y de alguna manera la persona ya no puede hacer una actividad que hacía, no puede jugar al básquet, no puede jugar al básquet, bueno, la búsqueda de una suplencia para esa actividad que lo identifica, que lo representa. Bueno, esto también de alguna manera, en lo sexual, va a haber otros tiempos, no que no va a poder tener relaciones sexuales, sino de otra manera, en otros, va abriendo a poquito el PowerPoint, respetando, ¿no? Sus posibilidades, respetando en ese momento su placer, porque tiene que ver, ¿no? Con esta persona en este momento que tiene esta etapa vital. Esto para pensar un poco, ¿no? En cuanto a esos mitos, porque vamos a terminar haciendo una actividad sobre los mitos, los prejuicios que atraviesan hoy la sexualidad y cómo se la piensa hoy en el adulto mayor, ¿sí? Si nosotros pensamos a la sexualidad atravesada por todo esto, ¿sí? A una sexualidad que tiene todas estas dimensiones, no podemos pensar una sexualidad que no está en el adulto mayor. O sea, si no estamos pensando en algo que viene y de repente desaparece, ¿sí? Sino que está, pero de otra manera. Bien, ahora, ¿ustedes están pudiendo ver mi pantalla o no? Muy buenísimo. Bien, pensé que todavía no. Justamente, y esto que hablábamos antes, nosotros, estos mitos, estos prejuicios, todo esto que hablamos en el adulto mayor, está atravesado, sin duda, desde los otros, o sea, desde el que me mira, desde el que las otras generaciones. ¿Recuerdan cuando yo les decía el otro día que muchas veces la adultez mayor está vista mucho más negativamente de otras etapas vitales que para el mismo adulto mayor? Que yo les daba el ejemplo de si ustedes a los 10 años se pensaban así cuando tengan 20 y pico los años que tienen.
Siempre las otras etapas vitales miran distinto a la etapa vital. Al adulto mayor, nosotros que estamos en otras etapas, lo miramos mucho más negativo a como el propio adulto mayor lo vivencia. Y justamente cuando nosotros hablamos de la vejez, de las vejeces, del otro como viejo, en realidad estamos hablando de nosotros, de lo que nos cuesta a nosotros. Nosotros miramos la adultez mayor negativamente porque también está atravesado por nuestro temor, nuestro miedo, todos nuestros prejuicios respecto de nuestra propia vejez. ¿Sí? De hecho, si uno pregunta a la gente, bueno, ¿cómo te imaginas tu vejez? Cuesta un montón pensar cómo me la imagino, porque tiene que ver, bueno, con cómo quiero que sea, pero a la vez tampoco quiero que la vejez llegue, porque tiene que ver con la proximidad a la muerte, ¿sí? Que en esta etapa vital lo pensamos. En ese momento el adulto mayor está tan preparado porque tuvo todo el tiempo de preparación que inclusive a la muerte se la vivencia distinto, se la piensa distinto en la adultez mayor, porque ya hay un proceso de elaboración. El adulto mayor puede hablar de la muerte con mucha más naturalidad que las otras etapas vitales. Hablamos de generalidades, después todos pueden decir, bueno, hay singularidades, capaz alguien dice, no, mi abuelo se angustia un montón. Puede ser. Nosotros hablamos de generalidades, esto a partir de estudios, del trato con adultos mayores en general, ¿sí? Después, cada sujeto es individual y capaz tuvo alguna vivencia que los lleva a pensar y a vincularse con la muerte desde otro lugar más negativo. En general, el adulto mayor está más preparado porque como ya ha vivenciado muchas cosas, esto que ya hemos charlado, la personalización de la muerte, o sea, es decir, fallecen sus papás, fallecen sus abuelos, empiezan a fallecer la gente de su generación, y de alguna manera esto lo va preparando a esto que va a suceder. También esto que hablábamos que tenía que ver con la reminiscencia, ¿se acuerdan? La repetición de esto de, ¿recuerdan qué era la reminiscencia? ¿Alguien lo puede decir? Así no, yo porque me agarro a charlar y charlar. Ajá. Era Sí, era cuando, perdón, era cuando el adulto mayor recordaba vivencias pasadas, digamos, y lo sentía como que lo estaba reviviendo al momento que lo contaba. Bien, bien. Tiene que ver con la repetición de sucesos, vivencias, acontecimientos que tuvo anteriormente, pero el relato es una reedición, es un revivir, ¿no? Lo cuentan como algo que sucedió ayer y lo cuentan positivamente, jubilosamente. Esa es la diferencia entre reminiscencia y nostalgia. La nostalgia tiene que ver que lo cuenta con angustia, con malestar, como algo ya perdido, como algo que no hace a su identidad. Es el sujeto que cuando yo era maestro hacía esto, y se acuerdan de todo, y no, y inclusive hasta a veces hablan porque yo en el aula hago tal cosa, y en realidad es algo que hicieron y hace 50 años, porque tiene que ver con su identidad, con esto que yo soy. Yo soy ese maestro que daba clases y lo vivencio en primera persona y con esta emotividad a partir de que eso me identifica también, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo que prepara el adulto mayor mucho mejor que otras etapas vitales. Por eso, y esto que está en el Power acá, que cuando nosotros hablamos de vejeces, hablamos de las vejeces y hablamos de primero las, porque no podemos hablar de una vejez, sino que hay tantas formas de envejecer como personas, como todas las etapas vitales, ¿no? Y después pensar que hablamos de nuestra propia vejez porque, bueno, somos sujetos y lo que nos pasa a nosotros. Y esto en general, chicos, cuando nosotros veíamos relación médico-paciente, veíamos esta cuestión de somos personas, estamos atravesados por cosas y nos vamos a vincular a partir de nuestra subjetividad. Entonces esto también, me voy a vincular con un adulto mayor a partir de mi concepción, mi vivencia de la adultez mayor. Si para mí los adultos mayores, es una etapa vital que no me gusta o no la soporto o me provoca algo, posiblemente me vincule con el sujeto desde ese lugar. Por eso es algo a trabajar para mí. Para esto que hablamos de la disociación, ¿sí? De poder, de alguna manera, vincularme con el sujeto como un paciente desde la objetividad, ¿no? Para después poder unirme con esa emotividad que me produjo. Pero yo no puedo, porque soy un sujeto que tengo algo con la adultez mayor y me provoca algo, trabajar con rechazo hacia un paciente, ¿sí? Porque ahí estoy mezclando esa subjetividad. Bien, bueno. Bueno, la adultez mayor, como ya ustedes lo tienen más que claro, empieza a los 65 años. Algunas bibliografías hablan de 60. De hecho, en Salvarezas habla de 60.
Hablamos de 65 en general e inclusive, bueno, la OMS también, e inclusive hoy con el aumento de la esperanza de vida, estamos pensando que a los 65 años un adulto mayor tiene otras características a las que tenía años atrás, ¿sí? Porque bueno, hay otra calidad de vida. Bien, bueno, justamente cómo el sujeto se percibe, cómo el sujeto se siente, que esto que dice acá tiene que ver con cómo el sujeto vivió, cómo el sujeto atravesó todos esos 65 años. Por eso este título que dice arriba, que es edad cronológica, edad subjetiva y social. Más allá de la edad de los 65, cuando empieza la adultez mayor, es una etapa que marca jubilaciones o pasajes, pero sí que quizás el sujeto, vincularmente, socialmente, subjetivamente, se encuentra muy vital o con determinadas características que quizás uno no lo identifica o no lo refiere a un adulto mayor. Nos pasa mucho hoy, que vemos personas, capaz lo ven ustedes chicos con profesores de ustedes, profesores de la facu, que capaz ya tienen 60 y pico, y uno ve las características y no nos parece, lo digo profesores porque quizás ustedes los ven en el día a día, no tienen la típica característica de lo que uno estudia en un adulto mayor, ¿sí? Porque bueno, esto es edad cronológica y la edad subjetiva y social también, que tiene que ver con cómo el sujeto se presenta, cómo se vincula, cómo vive y decide vivir también, ¿bien? Bueno, esto era lo que decían recién respecto de qué es la sexualidad, ¿no? Y que muy bien lo decían, que tiene que ver con esa construcción, que es histórica, cultural, social, que va a variar con el tiempo, y esto que les decía en relación al tiempo, el tiempo no solo de vida del sujeto, sino también el tiempo histórico en el que vive, lo que sucedió antes de que esta persona nazca, es decir, en qué contexto cultural nace, en qué momento histórico. Posiblemente no es la misma para pensar la sexualidad hoy que como la pensábamos hace 50 años, ¿sí? O como se pensaba, no sé, en el 50, porque bueno, sin duda se atravesaron distintos momentos, ¿sí? Que no es porque, bueno, muchas veces esto que es, eso es un prejuicio de que hoy todo es más libre, no, pensemos épocas, mucho atrás, época de los hippies, por ejemplo, en donde había una gran liberación, hubo movimientos de mucha liberación sexual también. Entonces, no tiene que ver solo la mirada de la sexualidad desde hoy y pensando como hoy quizás la posibilidad de pensarlo de otra manera, sino que tiene que ver con momentos históricos, ¿sí? Y cómo los sucesos históricos fueron determinando y condicionando la sexualidad también. Por eso es que está la dimensión que tiene que ver con factores ideológicos, psicológicos, socioeconómicos, todo eso. Lo ideológico también. O sea, en nuestra historia argentina, han pasado cosas que han marcado también cómo pensamos la sexualidad y cómo pensamos hasta inclusive esto, hoy que la educación sexual integral está incorporada en las escuelas, es porque, bueno, hay un movimiento... Hola, profe, disculpe que la moleste. Sí. Soy Tobías, estoy acá con mi compañero, también en Efemérides. Bárbaro. Gracias. Yo lo que les voy a pedir, chicos, que si pueden, después, en algún momento, escriban en el chat sus nombres y sus DNI. Tranqui, a medida del seminario, si no estamos... Vayan escribiendo, entonces yo ahí tomo la asistencia, ¿sí? Porque no la pude tomar, yo tengo un programita que la tomo desde el Gmail, pero no pude. Así que anoten ahí cada uno, por lo pronto, su nombre. Si pueden, pongamos nombre y comisión, ¿sí? Bien. Bueno, Bárbara Tobías. Entonces, lo ideológico es de esto. De hecho, chicos, pensamos en épocas próximas en nuestra historia, pasaron cosas, las dictaduras, sin duda han atravesado un montón de posicionamientos respecto de el cuerpo, la sexualidad. O sea, en nuestra historia hay cosas que han transformado cómo pensamos la sexualidad. Y eso nos va determinando, condicionando, ¿sí? Bien. Bueno, como decíamos antes, la sexualidad es constitutiva del ser humano. Constitutiva quiere decir que es una construcción, pero que es una construcción que es del sujeto. Constitutiva es decir que se construye desde el sujeto, ¿sí? Que no es que se le llega desde afuera y se le trae, ¿no? Justamente ayer hablaba con unos estudiantes, porque bueno, ellos hablaban de alumno, y digo, bueno, pero ya alumno es una palabra que no se usa. Esto me corro, pero para pensar en esto de la transmisión. Alumno significa sin luz. Históricamente se hablaba de alumno como era una persona que no tenía luz y
el docente era como que le enviaba toda su luz, toda su sabiduría, su conocimiento y lo iluminaba, ¿no? Esto estamos hablando de cuando surge la historia de la educación, orígenes. Hoy nosotros tenemos otra concepción de la educación. No hablamos de alumno, hablamos de estudiante, de un sujeto activo. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros no podemos pensar que el sujeto es un sujeto pasivo a quien se le transmite la sexualidad, a quien se le enseña, a quien se le... No, la sexualidad es constitutiva, la sexualidad está en el sujeto. ¿Sí? Así que si yo le pregunto por qué la sexualidad es constitutiva del ser humano, es porque parte del sujeto, no es que un otro me lo traslada. Si pensemos como pensamos la educación, yo no es que yo tengo todo el saber y se los deposito a ustedes, y ustedes eran alguien que no sabían nada y se llenaron de saber. No, el saber es una construcción. Bueno, la enseñanza es una construcción. La sexualidad es lo mismo. La sexualidad es constitutiva, es decir, se construye desde el sujeto, está en el sujeto, en su constitución. Después es lo que el entorno me posibilitó o no me posibilitó. ¿Sí? Lo que el entorno me dio posibilidad de saber, conocer o no. Pero justamente el pensarla como constitutiva, es decir, que forma parte del sujeto, que se construye desde el sujeto, que es del sujeto, es lo que nos permite pensar que no se termina la vejez. Porque ¿qué? De repente la sacamos. No. Está en el sujeto, sigue atravesando el sujeto, cómo el sujeto se vinculó sexualmente, cómo el sujeto atravesó su sexualidad en todas sus etapas de vida, cómo el sujeto se pensó, cómo construyó su imagen corporal, todo eso sigue estando, ¿sí? De hecho, bueno, respecto de la imagen corporal, ¿qué hablamos en el adulto mayor? ¿Qué pasa? Y algo que hablamos de cuando se ve, ¿recuerdan? Hablamos de espejo negativo, ¿se acuerdan qué era? Sí, habíamos dicho como que a veces no se reconocían al verse al espejo, como que quedaron con su forma física anterior, digamos. O por ahí no coincide lo que ven en el espejo con las capacidades que ellos sienten que tienen. Entonces, a veces, al ser tan activos y al encontrarse con la realidad del espejo, tenía una connotación negativa para ellos mismos con respecto a su aspecto físico. Súper. Muy bien, Jennifer. El espejo negativo es ese momento de extrañeza en el que el sujeto, que es antes de la llegada a la adultez mayor, cuando la persona empieza a ver rasgos, características, indicios, desde lo corporal, desde lo físico, desde lo externo, del anuncio de la vejez. ¿Sí? ¿No? Empiezan las arrugas, empiezan las canas, empieza a pasar esto que decíamos cuando alguien me dice señora, ¿no? De alguna manera empieza, señora sería lo de menos, cuando alguien me dice, te ayudo a cruzar la calle, de alguna manera uno empieza a registrar que estoy viejo, la vejez empezó a llegar, el paso del tiempo, y cómo nos cuesta, cómo el no reconocimiento, por eso espejo negativo, el esconder, el no querer, de alguna manera, este cuento que habíamos compartido, de tapar los espejos, no querer ver eso, taparlo, porque bueno, tiene que ver con la no aceptación, por eso es espejo negativo. Me veo el paso del tiempo y no lo quiero aceptar hasta que de alguna manera, bueno, a ver, el proceso de elaboración de esto llegó, estas cosas puedo, estas cosas no puedo, así me presento. Y en general el espejo negativo suele darse luego de, por ejemplo, un periodo, algo que me sucede, una internación, una enfermedad, algo que me provoca un cambio muchas veces desde lo físico, por eso hablo de enfermedad, y lleva a verme, ¿sí? Algo que implica que yo me tengo que ocupar de mí, me tengo que ver. Esto es lo que posibilita que el sujeto se empiece a ver en algunas capacidades más reducidas o con algunas dificultades, ¿sí? Pero bueno, esta sexualidad que es constitutiva y que no se va a agotar en la vejez, atraviesa todo esto y forma parte de ese espejo negativo. Forma parte de que, bueno, ya no puedo vivenciar, vincularme de la misma manera, mi cuerpo ya no puede presentarse igual, moverse igual, mi cuerpo ya hay funciones sexuales que se encuentran modificadas y todo esto va dando lugar a que se va transformando, pero no se agota, no es que listo, se agota. De hecho, pensar la sexualidad mucho más amplio que la función sexual nos lleva a pensar que no porque una persona quede viuda
se terminó su sexualidad, porque si no es, listo, ahí terminó, y no. Bien, justamente esto que dice acá en la diapositiva, la función sexual tiene esto que hablábamos antes, la función reproductiva, que sería lo que Flor habla como corriente sensual, y la función erótica, que tiene que ver con la corriente sensual y tierna, no me salía la palabra, tierna, que tiene que ver con toda esa cuestión que acompaña, que hace el vínculo, que hace, por eso esto de lo erótico, que tiene que ver con lo subjetivo, lo vincular, la erogeneidad, el sentir del otro, pero que no necesariamente tiene que ver con la reproducción, ¿sí? Con lo genital, ¿bien? Justamente esa erótica, esa tierna, es la que no se transforma y no se pierde en la adultez mayor, ¿sí? No sé, de hecho, no tiene por qué tener cambios. De hecho, si uno ve un adulto mayor, puede ser coqueto, puede vestirse, todo eso también, porque tiene que ver con cómo el sujeto se presenta y cómo fue toda su vida, lo va a seguir siendo. ¿Bien? Bueno, entonces, poder pensar en estas dos corrientes nos posibilita, me pasé de largo, poder separar estas dos corrientes nos puede llevar a pensar a cómo es la sexualidad en la vejez. Si bien esto que decíamos, por razones biológicas, ¿sí? La función reproductiva y esto queda transformada. Yo no me animaría a decir esto de relegada o imposibilitada, sino queda transformada, porque la persona puede seguir teniendo un acto sexual. El tema es de qué manera. Nosotros sabemos que para tener un acto sexual siempre es necesario el placer previo, y quizás el placer previo se va a tener que ver aumentado, ¿sí? Va a tener que haber una mayor instancia de placer previo que es necesario para un acto sexual. Quizás te va a tener que haber más instancias de algún tipo de situaciones previas para que la persona, por ejemplo, un hombre pueda tener una erección, una mujer pueda tener una lubricación, todo eso necesario para que se produzca, pero no es imposible, ¿sí? Hay cosas que todavía pueden ser posibles, ¿bien? Y también pensar en todo eso erógeno, todo eso necesario que hace a la sexualidad, ¿bien? Bueno. Esto ya lo hablamos, que tiene que ver con esa forma de interacción social. Y también acá le agrega, que no lo pensamos, como un lenguaje a la sexualidad. Salvarezza lo piensa como un lenguaje que implica todos los sentidos, ¿sí? Y también al cuerpo. Que poder pensarlo acá. Siempre, para hablar de sexualidad, hablamos de cuerpo, pero el cuerpo no solo biológico, este cuerpo que hablábamos, ¿sí? Entonces, ese cuerpo se está transformado en el adulto mayor, entonces va a haber una transformación en su sexualidad, ¿sí? Pero no es que va a desaparecer, ¿bien? Bueno, esperen que, ahí estamos. Justamente, como decíamos antes, para mencionar los elementos que integran a la sexualidad, para no pensar solo en la genitalidad, tenemos que hablar de todas estas cosas, ¿sí? De erotismo, de autoestima, de bienestar, de afecto y de amor, ¿sí? Autoestima es sumamente importante. El autoestima tiene que ver con la propia valoración, ¿no? Con la persona sintiéndose bien consigo misma, con la persona valorándose. Y piénsanlo en general. Para poder vivenciar la sexualidad positivamente, la persona tiene que tener un buen autoestima, ¿sí? La persona tiene que encontrarse consigo misma, a gusto, valorándose, para poder vincularse con un otro, para poder vincularse con el mundo, para poder vivir, ¿sí? De hecho, esto, ¿no? Para poder tener, y esto, una erección un hombre, una lubricación la mujer, para esto en el acto sexual, tiene que encontrarse bien emocionalmente. Muchas veces cuestiones que la persona no está bien lo impiden, ¿sí? Muchas de las disfunciones sexuales suceden y tienen que ver con cuestiones emocionales, ¿sí? Con que la persona no se encuentra bien consigo misma, con que hay una autoestima rebajada, con que en la pareja no se encuentra valorizado. Hay un montón de cosas que dan lugar a disfunciones sexuales. Y no necesariamente tiene que ver con la etapa vital o con otras cosas, con algo biológico, con algo orgánico. A veces tiene que ver con esto, con cuestiones emocionales que imposibilitan un acto sexual, ¿no? Entonces, estas cuestiones son sumamente importantes para pensar a la sexualidad. Todo esto, ¿sí? El autoestima, de hecho, bueno, el seminario anterior que tuvimos con ustedes, hablábamos de esto, ¿no? De la mirada del sujeto,
el autoconcepto, ¿se acuerdan? Cómo se percibía, cómo se sentía. Y esto es sumamente importante, ¿no? Para pensar en cómo vivencia su sexualidad, cómo se vincula. Cuando hablamos de amor y afecto, tenemos que hablar de justamente el amor, no solo amor de pareja, sino el amor en tanto un otro que justamente la definición de amor para el psicoanálisis tiene que ver con esto, con el dar algo. Un otro que me da algo, un otro al que le doy algo, un otro en el que me deposita cosas, un yo que le deposito cosas al otro. O sea, la vinculación libidinal, ¿sí? Esto es amor, ¿no? Desde el otro que me dé, el recibir, poder dar, todo esto está en interacción con un otro. Que en el adulto mayor sucede que hay otros que ya no están, esto que hablábamos, ¿no? Hay menos disponibilidad, pero bueno, sí hay otras instancias, esto que hablamos de que busque pares, que busque actividades, centros de jubilados, en los barrios, y ahí posibilita otros vínculos amorosos, ¿sí? Amorosos desde dar y recibir, de un otro que me espera, un otro que me dice, che, no viniste, un otro... Estas cuestiones son sumamente importantes. Las mencionamos porque ustedes, chicos, son quienes, como médicos, van a estar con los adultos mayores y es re importante hacer hincapié en esto. No solo es, tenés que ir al centro de jubilado, tenés que ir al taller porque tenés que estimular cognitivamente, sino también porque ahí va a haber un otro que me va a decir, che, Pepito, no viniste, o ay, te estábamos esperando. Eso es acto de amor, ¿sí? Eso es todo esto que hace a esa subjetividad. Por eso mi sugerencia o mi indicación de que vaya a una actividad no solo lo va a estimular cognitivamente, biológicamente, o sea, desde que uno dice, ay, sí, para que trabajar la cuestión más orgánica de la memoria, de su sistema nervioso. No, también porque hace el vínculo y porque es necesario todo esto, ¿sí? No solo para que charle con otro, sino también para que al otro le importe, para que el otro cuenta conmigo, para que yo extrañe al otro, para que piense en el otro, para que tenga una anécdota para contar con el otro. Eso es amor, ¿sí? Porque a veces caemos en el romanticismo del amor, y el amor tiene que ver con todo esto, con un otro que me pone en un lugar subjetivo al cual yo lo pongo y es necesario para vivir, ser alguien para alguien, ¿sí? Bueno, esto todavía sigue siendo necesario en todas nuestras etapas de vida, ¿sí? Bueno, y todos estos conceptos incluyen o están dentro de lo que pensamos como sexualidad, ¿sí? Y es esencial. Bien, justamente esto que hablamos, cuando hablamos de la vejez, de la sexualidad, siempre hablamos de la propia. Si nosotros negamos la sexualidad en la vejez, lo que estamos negando de alguna manera es reconocernos nosotros como adultos mayores y pensarnos nosotros atravesados por la sexualidad en la adultez mayor. Tiene que ver muchas veces con una mirada negativa y algo que yo no quiero llegar, esto como decíamos antes. De hecho, y esto que dicen ahí en la diapositiva, si esto no es transformado, la mirada sobre la vejez y la sexualidad en la vejez, llega a que el sujeto no se prepara, ¿no? Y eso quizá acarreará tremendas consecuencias, porque el sujeto puede no llegar a la vejez sabiendo cómo vivir con eso, ¿sí? La vida nos va dando posibilidades, ¿sí? Pero bueno, a veces hay personas que tienen en esta negación, en estas imposibilidades, y pueden tener dificultades posteriores. Por eso es trabajarlo, acompañar a la familia, esto de, bueno, si el paciente viene con un familiar, bueno, acompañar a cómo lo mira, ponerlo en otro lugar, ¿sí? Bueno, que sí que puede, que sí, que le den una oportunidad de poder demostrar cosas que sí puede, o de alguna manera habilitarlo a poder inclusive hablar de su sexualidad, algo que muchas veces no se les permite. Porque, y que tiene que ver con la actividad que vamos a hacer después, muchas veces se piensa al viejo que está atravesado por la sexualidad como viejo verde, ¿no? Como, ay, ¿cómo vas a hablar de eso? Ay, abuela, ¿no? Esto que aparece un montón, ¿no? Como la persona adulta mayor que habla de sexualidad o que tiene un chiste es algo que está prohibido. Por eso lo tenemos atravesado todavía. Yo que soy joven, estoy diciendo, no es de que yo que soy joven, yo que soy joven lo puedo decir. Puedo hacer el chiste sexual. El adulto mayor no. Ay, ¿cómo va a decir eso? O alguien, pensemos esto, algo espantoso que sucede todavía. Alguien me dice algo, ¿sí? Y uno viene horroroso con que, ay, me dijo tal cosa, no sé, algo sexual en la calle, que todavía sigue sucediendo.
Cuando es un adulto mayor, uno escucha ahí, un viejo me dijo, encima un viejo, como que tiene otra connotación. Sea viejo, sea joven, esto no tiene que ser dicho, esto no. Bueno, ahí va. Como desde el adulto mayor hay cosas que vienen con un tinte de sexualidad que son miradas desde un lugar prohibido. Seguimos mirando, aunque nos ayornemos y pensemos en que esto ya es algo que hoy transformó, seguimos mirando al adulto mayor desde ese lugar. Si pensemos, si ustedes tienen su abuelo, su abuela, o sus mamás o papás son grandes, hablan de sexualidad, es como que nos cuesta, nos choca, como, porque no lo pensamos atravesado por la sexualidad. Si dicen la sexualidad, es decir, ay, no sé, qué bueno que está tal. Sí, mi amiga que tiene 20 lo puede decir, mi abuela no. ¿Sí? ¿Cómo nos sigue chocando que de alguna manera se posiciona en un lugar más erótico o placentero? O, ni hablar esto de cuando una persona queda viuda y se vuelve a vincular, cómo es visto esto de que se vuelva a relacionar. Y sin embargo, ustedes se pelearon con un novio y una novia, que capaz al mes se vincularon con otra persona o tuvieron otro novio y otra novia, y nadie lo posicionó desde el lugar de, ay, cómo, ¿no? El adulto mayor todavía está puesto en ese lugar en relación a, no hizo el duelo, cómo no va a estar de duelo, porque bueno, está atravesado de alguna manera por cuestiones culturales. Entonces, seguimos mirando al adulto mayor, así lo sigamos sosteniendo y diciendo, todavía con muchos prejuicios respecto de la vejez, ¿sí? Todavía. Bien, porque justamente pensamos, por un lado, al viejo, al adulto mayor, y por el otro lado, el deseo. De hecho, los vemos como no deseosos. Que a ver, esto está apuntalado en que es real que el adulto mayor tiene menos sensibilidad. Esto ustedes lo ven. ¿Vieron? Que se queman porque agarran la fuente sin el trapo, porque no sienten. Y muchos adultos mayores no tienen huellas dactilares por esto, ¿no? Porque agarran las ollas, porque tienen menos sensibilidad, ¿sí? Es real que entonces menos sensibilidad, menos sabores, ¿sí? Entonces quizás aparece menos disfrute de ciertas comidas, pero el deseo sigue estando. De hecho, esto lo vimos, chicos, cuando hablamos de hambre y apetito, ¿no? Una cosa tiene que ver con el hambre, con la necesidad de comer, y otra cosa el apetito, que es lo que está atravesado por el deseo. Bueno, el adulto mayor le siguen gustando el pastelito de tal panadería, ¿sí? Aunque quizás no lo disfrute de la misma manera, aunque quizás le sigue gustando, lo sigue queriendo, y ahí está. Hay cosas que no puede comer, pero bueno, la búsqueda dentro de los alimentos que pueda comer, porque quizás no puede azúcar, no puede sal, no puede determinadas cosas por una salud biológica, pero la búsqueda de suplencias para que pueda seguir disfrutando de lo que le gusta. ¿Mm? Esto en tanto la alimentación y en general en cuanto al deseo. Si era una persona que le gusta salir y quizás no puede caminar como antes, bueno, la búsqueda de la forma en que la persona pueda estar en contacto con el medio, ¿sí? Que en su casa tenga una ventana en donde pueda mínimo estar en contacto con la calle, ¿sí? Esto es sumamente importante, que esté en interacción, que se sienta en la vereda, que esté en interacción con el medio, si era una persona que le gustaba la sociabilidad. A lo que vamos es a volver a unir el deseo con la persona, que es algo que tendemos a separarlo. Es como, bueno, no puede comer con sal, no puede, y bueno, a ver, no puede comer con sal, pero hay cosas que le gusta, el asadito le gusta comer, no se lo salo, ¿sí? Pero que tenga eso que la persona le gusta, que tenga la satisfacción del deseo, porque sigue atravesando a la persona hasta el último tiempo de su vida el deseo, no es que desaparece, ¿sí? Bien, justamente cuando hablamos de vejez, hablamos de viejismo, que es un concepto acuñado por Salvarezza. El viejismo es, ya lo charlamos creo que el otro día, justamente tiene que ver con los prejuicios, ¿sí? El prejuicio es un juicio, un concepto que nosotros construimos previo a algo. Es algo que antes de conocerlo ya lo pensamos, ¿sí? Es un saber previo a lo real, al juicio, ¿sí? Dentro de los prejuicios, dentro de lo que se sostiene, aparece esto de, respecto de la sexualidad, que los adultos mayores o los viejos no tienen ni actividad ni deseo sexual, ¿sí? Y justamente esto que decíamos, cuando aparece algo del deseo sexual o de la actividad sexual, se los ve como moralmente perversos, ¿sí? O por lo menos esto de lo anormal, esto de, ¿no? Cómo de alguna manera el adulto mayor va a decir eso, va a hacer eso, ¿no?
Y esto de viejo verde, viejo pervertido, viejo, ¿no? Porque hace algo que es sexual o que está atravesado por la sexualidad. Que inclusive los adultos mayores, a buena hora, tienen más desinhibiciones, tienen muchas menos inhibiciones, ¿no? Aparece menos vergüenza, Entonces está buenísimo para que el adulto mayor inclusive pueda vivir la sexualidad de otra manera. Muchas personas que les costaban un montón de cuestiones por sus propias limitaciones, y hoy el adulto mayor está más desinhibido en muchas cosas. Entonces, si eso lo podría unir con la mirada positiva respecto de la sexualidad, podría vivir la sexualidad y su cuerpo y las interacciones de otra manera, ¿sí? El tema es que, bueno, lo cultural nos acompaña y nos va diciendo, nos va marcando cosas como cómo una persona va a hacer esto. Bueno, justamente el viejismo, que es esto, son los prejuicios, los estereotipos, las discriminaciones que se aplican a los viejos, a los adultos mayores, solamente por su edad. ¿Sí? O sea, solo por ser viejos, ya se los mira desde un lugar. Eso es el viejismo, solo por ser viejos. ¿Sí? Es como vas a hacer esto no puede, como esa mirada negativa cargada de prejuicios, estereotipos o discriminaciones, solo por la edad. O sea, es que lo único que condiciona que la persona, mi mirada sobre esa persona es su edad. Eso es el viejismo. ¿Bien? Justamente acá cuando yo hablo de que como las personas con discapacidad, no discapacitados por el discapacidad, el texto lo decía así, pero los adultos mayores, al igual que las personas con discapacidad, ¿sí? Reciben un montón de estigmas, reciben etiquetas, a partir de lo cual son no deseados, son dejados de lado, son mirados negativamente, ¿sí? Porque cargan con esto de el cartel que dice es viejo, es adulto mayor. Lo pensé y lo puse, tomé esto en relación a las personas con discapacidad, porque también aparece esto de, y es una persona, antes de ser persona, ya es una persona con discapacidad, ¿sí? No es persona, sino que es persona con discapacidad, no, es una persona. Después, listo, tiene un diagnóstico, tiene una discapacidad, pero ante todo es una persona. Bueno, esto es igual, esto es una persona. Después pensamos si es niño, adolescente, adulto mayor. No es adulto mayor de entrada, ¿sí? De hecho, justamente, nada que ver, pero tiene que ver. Yo doy clases en la carrera de acompañamiento terapéutico, en las prácticas. Y el otro día un estudiante está haciendo un trabajo, que trabajamos con casos clínicos, y le tocó un caso de una persona que tiene esquizofrenia, que es adulta mayor. Y él estaba cegado en que porque es adulto mayor, y ahí me traba que qué puedo hacer porque es adulta mayor. Y bueno, pará. Pensá que tiene esquizofrenia. Correte de que es adulto mayor. O sea, listo. Entonces empezó ahí a pensar, bueno, ¿qué podría hacer? ¿No? Como acompañante terapéutico, ¿qué acciones puede hacer? Y yo le digo, bueno, pará. Pensá que es una persona. Vamos, es una persona. ¿Qué puede hacer con una persona? Bueno, después, ahora agregale, listo, tiene esquizofrenia, porque obvio que va a tener cambios. Y después pensemos que es adulto mayor. ¿Cómo ciertas cosas nos van tapando el que es una persona? ¿Sí? O sea, que yo con una persona puedo, desde el vamos, vincularme. Pero como ya pienso, uy, tiene esquizofrenia y es adulto mayor, ¿qué puedo hacer? Bueno, las personas con discapacidad, el adulto mayor nos impide y tendemos a ponerlos en un lugar re complejo que nos impide pensarlos, vincularlos y vernos como una persona como lo es. ¿Sí? Bien, justamente el adulto mayor, esto que dice en el segundo párrafo, si lo ven ahí, el adulto mayor aparece dentro de no respetando las medidas estándares o dentro de lo lindo, lo bello, lo ideal estético, ¿no? Hoy, esto que hablamos, el ideal de belleza hoy aparece marcado en nuestra cultura desde lo musculoso, ¿no? Desde un tiempo atrás, esto que hablamos, cómo van cambiando a lo largo del tiempo los ideales de belleza, aparece esto de lo delgado, lo lánguido. Hoy quizás aparece el ideal de belleza más marcado por lo musculoso, y ahí aparece la vigorexia como un trastorno posible, ¿no? Y bueno, bien sabemos que el adulto mayor, una de las características es la pérdida de masa muscular. Entonces, ¿cómo eso lleva a que el adulto mayor no se encuentre respetando esos estándares de belleza, ese ideal estético de lo lindo, lo bello, ¿no? Esto de esa piel tersa, esa piel musculosa, ese cuerpo musculoso.
Entonces, de alguna manera, el romper, el no estar dentro de esos estándares, lleva a que se lo corre o no se lo vivencia, no se vincula positivamente, y ahí aparece el viejismo como esos prejuicios o esa mirada, ¿sí? Como eso no deseable. Y justamente, de la mano de esto, pensamos que la estética es un mecanismo de control cultural, porque de alguna manera es lo que nos va marcando lo que está permitido, lo que está prohibido, lo lindo, lo malo, lo bello, lo bueno, ¿no? Lo deseable, lo no deseable, ¿no? Y cómo el adulto mayor queda por fuera de esto, de lo deseable, lo lindo, lo bueno, el modelo. Porque nunca, a ver, una modelo adulta mayor no hemos visto. Las modelos, pensamos modelo de ropa, modelo publicitaria, siempre es alguien joven, siempre es alguien, ¿no?, con ciertas características que no está dentro del adulto mayor. Son cosas que estamos corriendo y cambiando. Bien, para pensar en adulto mayor y la sexualidad, y correr no solo de acto sexual, sino la sexualidad en su conjunto, me pareció interesante traerles, y este seminario justamente, es más, hoy cuando prendí la compu digo, qué loco, yo daba clases, esta es la primera vez en este año que hago virtual clase, la daba siempre virtual en pandemia, era algo terrible, me rememoró ahí. Justamente cuando nosotros hablamos, este seminario, cuando yo le agregué algunas cositas, fue en pandemia, cuando hablábamos de el aislamiento y lo que pasó con esto de estar encerrados, y yo creo que se los dije, yo voy mucho, porque bueno, hasta por cuestiones más personales, no personales, sino porque es un lugar que me interesa, al geriátrico municipal, interacciono, conozco a los adultos mayores de ahí, y en los geriátricos fue donde menos se sufrió el aislamiento propio de lo que sucedió durante el COVID, porque ellos vivían en comunidad, ¿sí? Sí que tuvo que haber muchos cuidados con los controles sanitarios, porque los profesionales ingresaban y salían, pero en realidad ellos viven de 60, entonces la realidad es que sí, no podían quizás salir a hacer sus compras como algunos salen a hacer, pero ellos siguieron viviendo en el lugar donde vivían, porque viven en comunidad. Entonces, los adultos mayores en geriátricos, en internaciones, son quienes menos sufrieron el aislamiento, ¿sí? Sí, los adultos mayores que estaban en su domicilio, porque bueno, no podían tener todo eso, esos andamiajes necesarios para la vida social. Bien, bueno. Respecto para pensar en esto del aislamiento, ¿cuál le parece que es a ustedes la diferencia entre aislamiento y soledad? ¿Qué pueden decir? ¿Qué les parece? Bueno, el aislamiento es, y esto que está en la diapositiva acá, tiene que ver con un estar sin un otro, aislado. Cuando nosotros nos aislamos, ¿no? Esto del ASPO, que nos decían en el aislamiento social preventivo obligatorio ante el COVID, era no estar con otro, ¿sí? No tener encuentros sociales, estar sin un otro, ¿no? Es algo cuantificable, falta de compañía, ¿bien? ¿Qué sería la soledad? ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo? Yo pienso que sería, por ejemplo, es casi lo mismo, pero también debe ser lo de sentirse solo. No solo estar solo, sino también sentirlo. No sé cómo explicarme, pero la soledad no siempre es cuando estás solo, también te puedes sentir solo estando acompañado, por ejemplo, personas que tienen depresión o algo similar. Buenísimo, Melanie, por ahí va, ¿sí? Esto es, justamente, el aislamiento, y ahí está, tiene que ver con estar sin un otro, ¿sí? Con no tener vínculos sociales, no tener compañía. Pero la soledad es un sentimiento, ¿bien? O esto que decías, puedo estar con otros, pero sentirme sola, ¿sí? Es un estado afectivo, es un sentimiento, no tiene que ver con lo real de no tener compañía, sino es cómo yo me siento. Inclusive muchas veces puedo tener muchos contactos sociales y sentirme sola, ¿sí? Justamente la soledad tiene vínculo con la subjetividad, tiene que ver con, como decíamos, ¿no? Con cómo vivo, cómo es mi historia personal. En el aislamiento, ¿sí? Hay un otro que no está. En la soledad hay un otro que puede estar o no,
pero es algo que yo siento, ¿sí? De hecho, y ahí está, ¿para qué estaba acá? No, tiene que estar antes entonces. Bueno, no importa. Que nos quede esto. El aislamiento es algo impuesto en donde yo tengo que estar sin otros. La soledad viene desde adentro, tiene que ver con mi sentir, con mi subjetividad, y muchas veces puedo tener un montón de contactos sociales y sentirme solo, ¿sí? Entonces, el adulto mayor puede estar aislado, puede tener pocos contactos, pero no sentirse solo, ¿sí? Para que corramos un poco de esto de, y justo Milan hizo este ejemplo, yo cuando te escuché dije, ay, qué bueno, ¿cómo surgen? Porque, por ejemplo, en el caso de la depresión, muchas veces se piensa que el adulto mayor está depresivo porque está solo, porque, bueno, el adulto mayor está aislado, podemos decir, está sin contactos sociales, pero quizás no se siente solo. Quizás los contactos sociales que tiene le alcanzan, quizás con los vínculos que tiene le alcanzan, y entonces no tiene un estado depresivo, ¿sí? Hay muchas personas que tienen que ir a trabajar, tienen contactos sociales, tienen cosas, y sin embargo se sienten solos y están en un estado depresivo, ¿sí? Porque tiene que ver con cómo yo me siento, con cómo yo estoy, y no con lo real de lo que sucede, ¿sí? No con lo objetivo. Por eso, esto que miren acá arriba, la soledad es un estado afectivo interior, es un sentimiento que escapa de la perspectiva. Lo objetivo es lo que es así. O sea, lo objetivo es algo que no está atravesado por mi subjetividad. Es algo que es así. O sea, la soledad escapa a lo que es así. Yo puedo tener 1 millón de amigos, pero me siento solo, ¿sí? Y el adulto mayor puede tener pocos vínculos sociales porque tiene que ver con su realidad de vida, pero sin embargo, él no se siente solo, ¿sí? Para que corramos un poco esto de pensar que el adulto mayor es depresivo y está solo, ¿sí? Está aislado, es real, tiene menos contactos sociales, pero no está solo, ¿sí? Porque la soledad es subjetivo y es una construcción que tiene que ver con la subjetividad del sujeto, ¿sí? Bien, acá. Bueno, justamente, bueno, esto ya lo hablamos, que tiene que ver con cómo es la sexualidad, que no es que desaparece, no es que llega a su fin en la adultez mayor, porque viene de la mano con todo esto que hablamos. Nosotros ahora vamos a hacer una actividad, creo que ya viene ahí a continuación, si no me confundo, sí, bien. Hay muchos mitos, ¿sí? ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? Cuando hablamos de mito, no de prejuicio, mito. Yo pienso que es algo, por ejemplo, cuando no se tiene como una base científica o algo que tenga una base real, por así decirlo, una creencia que no tiene una base concreta, por así decirlo. Bien. Un mito es una creación fantasiosa, ¿sí? Una creación de la fantasía, una creación del pensamiento. Por eso en la mitología griega, alguien podía tener 2 cabezas, porque es una construcción de la fantasía, ¿no? Bueno, los mitos tienen que ver con esa construcción del pensamiento, de la fantasía respecto de algo, ¿no? Y de hecho muchas veces se construyen pensamientos, fantasías respecto del adulto mayor, respecto de la sexualidad, porque hay un desconocimiento, ¿sí? A partir de eso se crean un montón de mitos, de creaciones fantasiosas, de cosas que no son reales, como decíamos, objetivas, a partir de la mirada de afuera respecto de, en este caso, la sexualidad y el adulto mayor. Nosotros lo que vamos a hacer es, acá está la actividad, esperen que cuando me pase acá. Olvídense del último ítem porque lo vamos a hacer acá. Yo les voy a dar, son 8:20. Bueno, súper bien. 5 minutos. O sea, a las 25 ponen de vuelta sus cámaras. Ustedes tienen que elegir. Esto lo vamos a hacer así. Yo voy al tuntún, voy a mirar mejor en la compu así. 2 mitos, ¿sí? Mitos en tanto construcción fantasiosa o prejuicios en tanto algo que yo pienso previo a conocer la adultez mayor. ¿Qué le parece a ustedes que la sociedad construye respecto de la sexualidad en la vejez? ¿Sí? Escriban un poquito más porque la idea yo le voy a preguntar a varios que no se repitan. Solamente eso, 5 minutos, son y 19. Yo a las y 25 prendo de vuelta el micrófono y lo charlamos ahí. Esto de que decía elaborar un texto, ¿no? Porque era una actividad esto es lo que van a tener que hacer quienes no estuvieron. Lo van a tener que entregar y todo, ustedes no.
Vamos a hacer esto. Escriban en 5 minutos 2 mitos o prejuicios que la sociedad construye respecto de la sexualidad en la vejez. Intenten que no sean los que recién charlamos, ¿sí? Y bueno, pensemos un poco cuestionando este mito, este prejuicio. Bueno, ¿por qué no sería así? Pensemos, elaboremos algo de por qué esto no sería así. ¿Bien? Bueno, nos damos 5 minutos, a las 20, son y 20 en punto, y 25, yo los prendo de vuelta y lo charlamos.
Bueno, ahí estamos. Ahora sí ya sigo desde la compu porque saqué el power. Buenísimo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. A ver, que miro acá. María Florencia Montefinales, ¿querés contarnos qué mitos, qué prejuicios pensaste? Acá la macana es que los veo el nombre. No te escucho, Florencia. Tenés el micrófono muteado. Según la bibliografía de Sodoresa y de Rolón que estaban en el No, campus, soy yo, perdón. Que saqué para 2 segundos, que saqué el parlante de la compu. Lo había sacado porque me hacía con el celular. 2 segundos, Florencia, que nunca lo había escuchado. Ahí está, ahí sí te escucho. ahí en la actividad decía, según la bibliografía que teníamos en el campus, los 2 mitos que existen según Sodoresa es el que en la vejez desaparece el deseo sexual. Uh-huh. Y eso es falso, en realidad. Es como negarlo. Y dañino también para la persona. Que la solución en este caso sería como reconocer que sigue existiendo a lo largo de la vida. Y en el caso del texto de Rolón, dice que en la vejez la sexualidad es ridícula o como inapropiada. Uh-huh. Sobre eso nos habla. Y eso es una teoría en realidad. No hay más. Bien. Eso serían sobre los textos que estaban en el campus. Uh-huh. Bien, bien. Inclusive qué bueno esto que mencionás de lo ridículo, lo inapropiado, porque bueno, viene un poco corriendo en esto de lo normatizado, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y cómo construimos y cómo ponemos estas cosas en esos lugares de estándares, porque bueno, si en otra etapa vital sí sería apropiado y no sería ridículo. Es vergonzoso esto de que hagan tal cosa. Bien, Florencia. Esperen que voy a buscar otra persona más en la lista. Nicole Jiménez. ¿Querés contarnos qué mitos, qué prejuicios pensaste? ¿Y qué pensás vos de esos mitos, esos prejuicios? Hola. ¿Puede ser Hola. en relación a que les cuesta aprender cosas nuevas en general, digamos? Ajá. A ver, ¿y cómo lo pensás? ¿Por qué? ¿En qué sentido aprender cosas nuevas? Y sí, por ejemplo, no sé, usar celulares o aprender un nuevo idioma. Uh-huh. Que vos decís que el mito es de que no pueden. Claro, Uh-huh. ¿Y vos qué pensás? que no es verdad. Uh-huh. Sí. ¿Y por qué les parece, y acá un poco al resto también, por qué les parece que este mito o este prejuicio se instala? De no poder aprender. Por ahí les cuesta más, pero sí pueden hacerlo. Y también las redes o el uso de nuevas tecnologías los pueden ayudar a incorporarse a la sociedad o a tener relaciones con otras personas. Sí. También por ahí influye mucho nuestro nivel de tolerancia o paciencia a la hora de enseñarles o brindarles o pasarles los conocimientos. Entonces, como que nosotros mismos decimos que no aprenden o algo, pero puede ser que sí lo hagan de manera repetitiva el procedimiento o lo que le vamos explicando. También Sí. esto puede ser que venga por el mismo prejuicio que tenemos, como dijimos, del viejismo, de entender que ya no pueden aprender, que no van a ser capaces, que todos los prejuicios que tiene la sociedad, más que nada, que el viejo. Sí, sí, esto que dice Nicolás. Y también pensemos en esto. Muchas veces lo respondemos, por eso esto de el prejuicio, lo respondemos solo desde su etapa vital, el viejismo, no puede aprender porque es viejo. Y que en realidad, por ejemplo, ya que Nicole mencionó esto del uso de celulares, también tiene que ver con una cuestión de nativos o inmigrantes. O sea, yo soy un inmigrante digital, ustedes son nativos digitales, ustedes ya nacieron con un celu cerquita, con una compu, con un touch, con un táctil. Yo tuve que aprender a manejar un táctil. Yo la primera vez que tuve que hacer una pantalla se me hacían así y se me iba. Hoy uno ve un nene de 2 años
y hace el táctil mejor que yo, ¿no? Tiene que ver más con una cuestión de haber nacido en ese contexto o no, o esto, hoy vemos niños que quizás tienen una mala gráfica al escribir, porque quizás escriben menos, y capaz vemos adultos mayores con una letra que es divina, bella y que escriben bárbaro, porque tiene que ver con que ellos sí es algo que siempre incorporaron. Entonces, no solo tiene que ver con su etapa vital, sino con haber nacido en eso o no, no con poder aprender o no, sino con que quizás algo que no tienen ritualizado, naturalizado, no es algo que tienen incorporado, ¿bien? Pero que en general tiene que ver más con el estar en contacto con eso o no, no con ser viejos, ¿sí? No solo por ser viejos que quizás no saben usar un celular, no saben usar una tecnología, o no pueden aprender a eso. Porque desde ese contexto que pensamos, hay chicos que no pueden aprender a dibujar bien, porque ahí se ve mucho más, yo trabajo mucho en escuela, gráficas, re feas de grafología, feas letras, podemos decir, ¿no? Letras bastante desordenadas, desarregladas, porque tiene que ver con el no uso de la motricidad fina, de la gráfica, con una no práctica. Entonces, para el otro lado también, pensamos en esto del celu, tiene que ver con que estas personas recién estuvieron en contacto con su celu, con un celular a los 50, 60, o sea, tienen 50, 60 años de desventaja. Recién ahora, no es porque no lo puedan aprender, sino porque no lo tuvieron incorporado siempre. ¿Sí? Eso es viejismo. Pensar que solo por ser viejos no saben usar el celular. No, es porque les llegó en otro momento de su vida. ¿Sí? Bien, re bien. Y la última que le pregunto, Dayana Cardoso. Yo miro en el chat, a ver, ahí agarré todas las mujeres, poco varones. Dayana, ¿estás ahí? ¿Querés contarnos qué pensaste? Sí, escribió. No tenés micrófono quizás. Dale, a ver, no, ella no va a escribir en el chat. Tienen que ver la cuenta. No veo los que escriben. Ahí le leo yo. Dayana dijo: las personas mayores no tienen deseo sexual, lo cual es falso. Sí, esto que ya había dicho hoy Florencia, ¿no? Que se cree que no tienen deseo sexual, se piensa, no, la vejez corporal, el deseo en general, el sexual también, pero el deseo, como que no desearían, no tienen ganas, placer. Esto que habíamos visto, ¿no? Depresión versus no depresión. Cómo se cree que el adulto mayor siempre está depresivo, o sea, no tiene deseo, no tiene ganas. ¿Sí? Ajá, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa pensaste, Dayana? Y ella dice porque el deseo puede cambiar, pero muchas veces, muchas personas mayores siguen, sí, esto que decimos cambia, no es que desaparece. ¿Y algún otro mito, algún otro preconcepto, prejuicio que hayas pensado? Algo que no hayamos charlado, a ver, si bien estamos pensando en sexualidad, y por ahí pensamos en esto de si hay deseo o hay acto sexual. Profe, otro mito también podría ser que, por ejemplo, que los adultos mayores no necesiten o no les sirva lo que es consejería sobre educación sexual y sobre la sexualidad en sí, que en realidad sí les vendría bien, como para validar la sexualidad en la adultez mayor y también para dar consejos justamente sobre la resequedad vaginal, etcétera, o la disfunción eréctil, en el caso del varón, y bueno, y que los adultos mayores sepan que eso no es una limitación, que hay distintos métodos que se pueden utilizar para que, bueno, puedan tener una sexualidad activa. Sí, qué buena, Belina, que mencionas esto, ¿no? De que no tiene sentido la consejería.
O sea, como que la mujer, y esto, fíjense, uno piensa la ginecología solamente una persona, un adulto medio, ¿no? Como el paciente de un ginecólogo habitualmente es un adulto medio, una adulta media. Qué bueno lo que decís, sin duda. O para qué hablar, o para qué cierta consejería no tendría sentido, sin duda. ¿Sí? Esto es un mito totalmente instalado y está bueno derribarlo. ¿Sí? Es más, es cuando más necesitan, ¿no? Esto de asesoramiento, acompañamiento, más se necesita. Porque aparte cuando se instalan estos prejuicios ya se cree que, muchas veces el adulto mayor ya cree que es así. ¿No? Yo justamente el otro día, nada que ver, el otro día damos una clase sobre lactancia, y yo decía, las mamás muchas veces creen que no, mi leche no lo llena, y la bancan y lo sostienen y la leche no lo llena. Y bueno, esto es igual, no, yo ya no puedo tener relaciones, y lo sostienen. Porque bueno, están acompañados por esto, lo creen, lo sostienen, este prejuicio lo transforman en juicio y ahí se paran. Entonces su vida sexual cambia a partir de sostener este prejuicio como algo real. Y qué bueno, Evelina, sí, y que se puede trabajar un montón en todo lo que es consejería, que es necesario hablar de esto con los adultos mayores. Sí. Yo tomo algo que ahí Dayana mencionó en el chat que pone, la sexualidad desaparece con la menopausia o la andropausia. La sexualidad no desaparece, ¿sí? No es que no está en el adulto mayor, no es que no desaparece en el adulto mayor. La sexualidad nos acompaña y como es una construcción y es constitutiva, es decir, que está en la subjetividad y que se construye desde la subjetividad, no va a desaparecer. La sexualidad nos atraviesa hasta el último momento. Es como, no dejamos de ser personas, ¿no? Vamos a ser siempre personas. Entonces, en tanto somos personas sexuadas y estamos atravesadas por la sexualidad. Lo que desaparece en la menopausia o la andropausia es la transformación de ciertas características de nuestra vida sexual, ¿sí? Pero no desaparece, ¿sí? Se transforman ciertas características, ciertos elementos de nuestra vida sexual, ¿sí? Ahí está, bien, bárbaro, ahí Dayana lo aclaró. No desaparece, hay cambios hormonales, ¿sí? Que no eliminan, bien, está bien, bueno, ahí lo aclaró. Pero bueno, esto es importante que dejemos en claro. Como la sexualidad es constitutiva, forma parte del sujeto, se construye desde el sujeto, entonces va a estar hasta que el sujeto esté. ¿Sí? Después, cómo lo vivencia, cómo se vincula, el lugar que le demos, eso es lo que va a trabajar y transformar. ¿Bien? Bueno, chicos, buenísimo, ya estaríamos por hoy. Nosotros nos vemos el miércoles que viene, creo que tenemos otro seminario. Ahí sí ya sería la facu hoy porque justo había maestría, entonces no había aulas disponibles, la facultad está llena de gente. Así que, bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Que tengan una muy buena semana y ya copio el chat, así tengo la asistencia. Que sigan muy bien, un gusto. Gracias, profe. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.